tal? ¿Cómo estáis? Es la primera edición del World in Progress aquí en Barcelona, en el CaixaForum. 2 jornadas que se han pensado para detener un poco el tiempo, parar y reflexionar sobre el mundo que viene y sobre el mundo que debe venir. 2 jornadas de debate con muchas ponencias, muchos análisis, muchos puntos de vista que vamos a intentar concentrar en los próximos minutos en este programa, donde podréis ver parte de las mesas de debate y de los análisis que ha habido, y también entrevistas que hemos hecho a algunos de los participantes para conocer mejor cuáles son sus puntos de vista. La primera jornada comenzaba con un mensaje del presidente del Grupo Prisa, Josep Urgulian. Me detengo un momento en la desinformación y en la grave amenaza que entraña para las democracias. Tengo el honor de presidir una compañía cuyos medios de comunicación hacen bandera el rigor, la credibilidad y el pluralismo. En suma, de la calidad. Pero desafortunadamente, estas buenas prácticas están dejando de ser la regla del sector periodístico para convertirse en la excepción. Las fake news proliferan porque aportan extraordinarios beneficios a quienes las fabrican, a menudo medios de comunicación sin ningún escrúpulo, y también a quienes las distribuyen masivamente, motores de búsqueda, redes sociales, que anteponen las ganancias económicas a la responsabilidad editorial y social. Alertar contra el deterioro de las democracias y no hacer nada al respecto constituye, a mi juicio, un ejercicio farisaico. Protegerlas es una tarea que nos concierne a todos y de la que nadie debería abdicar. El World in Progress ha logrado reunir toda la representación institucional de Cataluña, tanto el alcalde de Barcelona, que ha hecho una referencia al problema de la vivienda, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que ha hablado de la diversidad y de la riqueza que tiene Cataluña, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que también ha estado aquí advirtiendo de lo que está pasando en Gaza. Ha contado que hay una media de unas 800 bombas diarias cayendo desde el inicio de la guerra en Gaza y una cifra de víctimas diaria que supera el centenar de muertos. La comunidad internacional debe suspender de inmediato el envío de armas a Israel, como ha hecho España, por un motivo bien sencillo, pero también aplastante, y es que sin armas no hay guerra. Y por el mismo motivo, creo que la Comisión Europea, el gobierno de todos los europeos y europeas, debe responder de una vez por todas a la petición formal que hicimos 2 países europeos, España e Irlanda, hace ya 9 meses, y suspender el acuerdo de asociación con el Gobierno de Israel si se constata, como todo sugiere, que se están violando los derechos humanos. Ayer vivimos en Madrid una gran manifestación en la que más de 20.000 personas reclamaban vivienda digna y asequible. Una crisis compartida por las grandes ciudades europeas en mayor o menor medida. En el caso de la ciudad de Barcelona hemos sufrido un aumento del 70% del precio de los alquileres en los últimos 10 años, cuya consecuencia inmediata es negar la opción, entre otros, que los jóvenes de familias trabajadoras y de la clase media de la ciudad, incluso con trabajos estables, incluso con trabajos de calidad, tengan que abandonar la ciudad, expulsados por los precios y la ausencia de una oferta asequible, pública o privada, de vivienda de compra o alquiler. Porque la falta de vivienda asequible para las familias trabajadoras y de la clase media en las grandes ciudades europeas, como Roma, como París, como Madrid, como Barcelona, amenazan con pasar de ser un problema social a provocar problemas de legitimidad democrática para un sistema político y económico que no lo pueda garantizar. Necesitamos imperiosamente recuperar una política de la esperanza que venza a la política del miedo. Porque el miedo nunca genera comunidad, ni localmente ni globalmente. La esperanza, en cambio, nos remite siempre a un nosotros local, a un nosotros global. Y la esperanza nos conduce también a la acción. Creo que puedo afirmar que los avances son hoy evidentes. La España de la transición triunfó y hoy somos una democracia plena que reconoce su diversidad plural, su diversidad y su pluralidad
con una Cataluña que quiere estar plenamente implicada en ello. Después de las presentaciones institucionales, el foro se ha querido centrar en las distintas regiones del mundo y cómo pueden afectar al futuro, empezando por Europa. En este caso, enseguida vemos la entrevista que hicimos a Xavier Bertrand, que es el presidente de Hauts-de-France, una de las regiones francesas, y que además suena como posible candidato a la presidencia en sustitución de Emmanuel Macron para las próximas elecciones. Pero antes, sobre este mismo escenario, estuvo Matteo Renzi, el ex primer ministro italiano, haciendo una advertencia sobre el principal problema que puede tener Europa. Para mí, y ese es mi primer punto, el verdadero problema para Europa no es la crisis de la democracia. El problema real es la crisis de la demografía. Un ejemplo de Italia, no de España, ¿vale? No quiero daros tampoco un mensaje desesperado en este país. Pensemos en nosotros en Italia. Nací en el 75. Y en los 70, más o menos, cada año en Italia 1.1 million of new babies. Teníamos 1,1 millones de bebés nuevos. In the first years of 20s, en los primeros años de los 2020, 2020, 2021, 2022, 2023, el número de nuevos bebés en Italia es menos de 0,4 millones, de 1,1 a 0,4. What is the point? We have a great problem of demography. Roman Empire learned to us we cannot consider a future for a continent without a question about demography. Xavier Bertrand, presidente del Consejo Regional de Hauts-de-France y es ministro de Sanidad. La extrema derecha ha ganado terreno en las últimas elecciones europeas con mensajes xenófobos y antieuropeos. ¿Qué ha pasado en los países de la Unión? En Francia, hoy en día, entre Estados Unidos, no podemos hacer nada sin Europa. Y justamente no tiene sentido un discurso antieuropeo, pero hay una exigencia. En Europa sabemos que desde hace muchos años Europa tiene un debate. ¿Europa es una potencia o es un espacio simplemente? Yo estoy convencido de que Europa tiene que ser una potencia, pero hace falta saber sobre qué nos basamos, sobre qué temas decidimos luchar de manera prioritaria. ¿Usted cree que los ciudadanos europeos se llenan con la idea de Europa o muestran decepción cuando votan? No, yo creo que cuando preguntamos a la opinión pública, y es el caso en Francia, se les pregunta si quieren salir de Europa. No, no quieren salir, quieren Europa, porque saben que el euro es un verdadero acuerdo. Y cuando hoy en día vemos los conflictos en las puertas de Europa, Ucrania, por ejemplo, atacada por Rusia, Europa también es una fortaleza. En el pasado, bueno, lo teníamos, se creó la Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial, justamente para evitar nuevas guerras en Europa. Y esta sensación todavía existe. Por lo tanto, la gente cree en Europa, en el euro, y cuando tú le preguntas a la opinión pública, quieren Europa. Lo que quiere es una Europa que sea más política y menos tecnócrata. ¿Y cree usted que la inmigración puede ayudar a tener también una Europa más fuerte? O sea, ¿la Unión Europea necesita a la inmigración? Sí, sabemos muy bien que tenemos necesidad de escoger la inmigración que queremos. Yo soy partidario desde hace muchísimos años de que podamos tener, como en el caso del Canadá, que no es un régimen en absoluto autoritario como China y otras democracias, la elección de las personas que queremos que entren en la Unión Europea según nuestras necesidades económicas y según sus estudios para que permitan el desarrollo de Francia y de Europa. Lo importante es poder escoger y acabar con esta situación totalmente desequilibrada en el que actualmente lo que tenemos es una inmigración ilegal que está asediando a Europa. Después de Europa, Estados Unidos, ¿qué puede hacer o qué pinta la primera potencia mundial en este mundo en el que vivimos y hacia el futuro? En este escenario se citaban en el debate Arantxa González Laya, que fue ministra de Asuntos Exteriores, y Yulisa Reynoso, que acaba de dejar el puesto de embajadora de Estados Unidos, con una fecha clave, el 5 de noviembre, elecciones en Estados Unidos, y un conflicto que planea en todo el foro, que es el conflicto en Gaza. Yo creo que tenemos que tener claro que va a ser una guerra de trincheras, porque tenemos la experiencia de la última vez, y la última vez fue hostilidad.
hostilidad en la economía, hostilidad en la política y hostilidad en la democracia, financiando a todos los movimientos y apoyando a los movimientos iliberales que evidentemente se apoyan gustosamente en el señor Trump y en su espacio político. Entonces, creo que tenemos que ser conscientes y tener listas nuestra respuesta. Y nuestra respuesta no es otra que la de buscar una mayor integración europea, la de buscar mayor unidad europea, empezando por la economía, donde nos lo ha dicho Matteo hace un momento, Matteo Renzi, la fragmentación es la debilidad de la Unión Europea. El votante normal y corriente, lo que le importa es el costo de la vida. Y yo creo que eso es a Estados Unidos y creo que la mayoría de los ciudadanos del mundo. Entonces, sí hay una población importante que le importa particularmente el tema del Medio Oriente, pero esas personas, la gran mayoría, son demócratas y van a votar por Harris, porque ven que la política del Partido Demócrata es más encontrar solución que seguir instigando más conflictos y apoyar al señor Netanyahu de tal manera, como ha dicho el señor Trump, que es, como dijo el mismo señor Trump, que whatever it takes. Entonces, pero la realidad práctica es que el votante piensa con su bolsillo. ¿Cree que la guerra de Israel va a afectar a las elecciones de Estados Unidos? A ver, creo que hay un sentimiento en general en los Estados Unidos que no quieren más guerra, no quieren más guerra de ningún tipo. Hay parte de los Estados Unidos con poblaciones particulares. En Michigan, por ejemplo, hay una población muy importante árabe y musulmán que ha dado señal muy concretas en los últimos meses de que va a rechazar una candidatura a otra, o mínimo protestar porque la guerra no llega a una conclusión, y creen que ha habido que los palestinos en particular son víctimas de una situación que puede ser manejada de mejor manera por nosotros, por el gobierno de Biden, por los aliados. Pero sí creo puede existir la posibilidad que un grupo de esa población, grupo no sé si es importante, pero un grupo no vote en un estado como Michigan, que es crucial para las elecciones. Entonces, si no vota los demócratas, ese grupo no vota, es un voto a Trump, es como que tú le das el voto a Trump. Entonces, yo dudo que va a ser una gran mayoría que haga eso, pero sí es un tema relevante. ¿Qué es lo que más teme de que vuelva Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos? Yo, como buena ciudadana, lo que me preocupa más es que usa una retórica, una política de división que ha creado aún más tensión en el país, que está aumentando la falta de diálogo entre los ciudadanos, y que las diferencias ahora se ven insuperables. Ha creado, es su manera de seguir promoviendo estos temas anti-minoría, anti-inmigrante, y bueno, con esa política se ha podido conseguir bastante apoyo de unos grupos importantes de la población que están buscando una salida a sus problemas, y decirle la causa de mi problema es este extranjero que viene de México o de Perú o de donde sea. ¿Qué puede ofrecer Kamala Harris que no haya ofrecido su antecesor, Joe Biden? Bueno, la vicepresidenta es cosa obvia, es mujer, ¿verdad? Sería un momento histórico por muchas razones, cambiaremos la historia del país, la trayectoria de la nación, una mujer minoría. Entonces, eso ya, como sabemos, tu identidad influye cómo ves el mundo y las decisiones que tomas. Tiene obviamente quiere hacer cosas para principalmente resolverle el tema. Uno de los temas principales ahora mismo en los Estados Unidos es la inflación.
La inflación, la inflación, la inflación. Entonces, la gente quiere ver propuestas concretas de ella, cómo va a atacar ese tema y cómo va a hacer la vida un poquito más fácil a los ciudadanos para que puedan tener acceso a vivienda, que los precios sean más manejables de los supermercados. Son cosas muy cotidianas que ella tiene una política muy específica para poder mejorar las condiciones y las circunstancias de los ciudadanos que están viendo que la vida está cara. 5 de noviembre, esa es la fecha clave, si gana Kamala Harris o si gana Donald Trump. ¿Cómo puede esto afectar a todo el planeta y específicamente a esta crisis, a esta guerra, a este conflicto, el de Oriente Próximo? Work in Progress ha querido también dedicar un espacio específico a conocer cuáles son las claves de ese conflicto y cómo puede evolucionar en el futuro, con personas que conocen muy bien esa zona del planeta, que tienen años de experiencia intentando solucionar el conflicto. Creo que esto es un incidente más en una guerra infinita y que no tendrá fin mientras no lleguemos a esa solución definitiva de los dos estados. Es probable que a corto plazo veamos un apaciguamiento por el aplastamiento de Hamás, por el aplastamiento de Hezbollah, por el aplastamiento de los hutis, pero el pueblo palestino seguirá ahí. Y el pueblo palestino, tarde o temprano, si no se le da una solución a sus problemas, volverá a asomar la cabeza de una manera o de otra. El futuro no puede pasar por una vuelta a hace 30 años, a lo que falló en Madrid y a lo que falló en Oslo. Y en la exposición de razones, una creo que se entenderá fácilmente si lo expreso así, es que todos los nombres que se nos proponen son nombres y voces venidas desde Occidente. Es la solución de Barak, la solución de Olmert, que son israelíes, la solución de Bush, la de Clinton. No hemos escuchado la voz de los palestinos y la Carta de Naciones Unidas reconoce el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. ¿Cómo ha vivido el pueblo palestino en los últimos 20 años? Pongamos en los últimos 20 años. En Gaza ha conocido el asedio y el bloqueo desde el año 2018 y las continuas incursiones y operaciones del ejército israelí hasta llegar a la actual situación en la que la Corte Penal Internacional nos está hablando de un posible genocidio en marcha. En esas circunstancias, imponer soluciones, pensar en cuál va a ser el futuro, pasa necesariamente, primero, por el alto el fuego y el reconocimiento de los derechos de los palestinos. En esta mesa estaba, lo estáis viendo ahí, Shlomo Ben-Ami, fue ministro de Asuntos Exteriores de Israel. Con él hemos hablado para este programa. Se cumple ahora un año de la guerra de Israel, el 7 de octubre, y esta guerra se ha extendido. ¿Ven muy lejana la solución al conflicto? La mejor manera de resolver el conflicto es disolver el actual gobierno israelí, porque este gobierno no tiene una visión política en esta guerra, no tiene lo que llaman los americanos un endgame, un juego final. Parece como que ha entrado en una guerra infinita, entre otras razones porque le sirve a la supervivencia política del gobierno, que tiene aliados de extrema derecha, que no quieren ver el intercambio de rehenes, que no quieren ver un punto final, o por ejemplo, quién va a gobernar Gaza después de la guerra. ¿Es usted muy crítico con el gobierno de Netanyahu? ¿Tiene ahora Netanyahu más apoyos que cuando empezó la guerra? Ligeramente, mucho menos de lo que se percibe por la comunidad internacional. La población no apoya a Netanyahu. Netanyahu es mayoritariamente impopular. Lo que sí, la población entiende que esta guerra es algo más complicado de lo que se percibe por el exterior. Aquí tenemos un país que ha sido atacado por 2 frentes, de hecho por 7 frentes, a la vez, orquestado por Irán. ¿Sabe usted que en la plaza central de Teherán hay un reloj que cuenta la cuenta atrás para la destrucción del Estado de Israel? Es un reloj físico. Dice, en esta fecha, y cada día sacan un día. O sea que es un proyecto. Eso es lo que la población israelí ve.
ese gran proyecto orquestado por Irán en una guerra, ¿qué tiene Yemen contra Israel? 2.000 kilómetros. Nos están lanzando misiles balísticos y aviones no tripulados contra la población civil israelí. Eso es lo que ven los israelíes. Nadie aplaude, nadie en su sentido mínimo de esencia aplaude la muerte de civiles, pero ve el contexto amplio, y el contexto es algo que no hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Desde que Hitler lanzó V1 y V2 contra Gran Bretaña, no ha habido nada parecido a lo que estamos viendo en plan de ataques balísticos a Israel. Menciona usted a Estados Unidos. ¿Cree que a partir del 5 de noviembre, que son las elecciones en Norteamérica, va a cambiar mucho si gana Donald Trump o gana Kamala Harris? Yo creo que sí, yo creo que cambiará, yo creo que sí. Yo creo que una de las acusaciones que se están haciendo contra Netanyahu, y yo creo que con razón, es que este hombre está buscando apoyar a Trump en la forma en la que está conduciendo la guerra y en su total indiferencia hacia las preocupaciones que expresa Biden en el modo en el que se conduce la guerra. Y por lo tanto yo creo que sí, que Kamala Harris, si sale elegida, le hará pagar a Netanyahu todo lo que está haciendo a favor de Trump realmente. ¿Y el papel de la Unión Europea? ¿Qué papel cree que puede jugar para la solución del conflicto? Yo creo que, yo siempre le decía a Javier Solana, cuando él estaba de enviado el responsable de la política exterior europea, yo siempre le decía, cuando él venía a Israel, yo siempre le decía que lo mejor que Europa puede hacer es coordinar con Estados Unidos, llegar a una visión. Mire usted, alianza Estados Unidos-Europa ha resuelto el problema de los Balcanes. Europa sola no es su frontera, es su patio trasero, y ha necesitado Europa. Ya me dirá usted el Medio Oriente, que no es su patio trasero. Por lo tanto, Europa en sí sola tiene que desarrollar una diplomacia americana en el Medio Oriente, o conjunta con Estados Unidos en el Medio Oriente. ¿Cómo ve la postura española en concreto? La postura española no es diferente a la de otros países. Quiere la solución de dos estados. España se ha adelantado con el reconocimiento, pero al margen de eso no es diferente de lo que dirían incluso los alemanes. Piensan que hay que llegar a una solución de dos estados. Claro que cada país tiene después su política interior. Mire usted, a lo mejor hay que ver esta pregunta también desde otra perspectiva. Y la perspectiva es, ¿cuál es la energía que un gobierno europeo y la Comunidad Europea como tal está dispuesta a dedicar a este problema? Estados Unidos está dispuesta a dedicar todo, y lo ha hecho todo. Con todo el respeto a Europa y a los palestinos, los que más han hecho por la causa palestina son los americanos, mucho más que los europeos, porque tienen la vocación, la energía y les interesa el Medio Oriente. Ahora, lo interesante es que les interesa el Medio Oriente por la existencia de Israel. Si no fuera por Israel, les interesaría menos. Tanto, esa es una razón más que Europa tiene que unirse con los americanos, intentar de crear un frente común, una visión conjunta, colaborar en el Consejo de Seguridad. De Oriente Próximo a América Latina, más de 600 millones de personas, prácticamente el 9% de la población mundial, ha estado muy presente en este foro a través de líderes como Ernesto Zedillo, el expresidente de México, o el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. También aquí, hablando de paz, de procesos de paz, de cómo lograr la paz, una voz tan autorizada como Juan Manuel Santos, el expresidente de Colombia. Hemos hablado mucho de la esperanza como factor importante de la voluntad.
Es posible entonces. Es posible que la dignidad, haya un índice de dignidad asociado al progreso o al bienestar económico. Yo aprendí a mí todo el mundo me decía que no me sentara a negociar la paz. A mí me eligieron porque era un héroe de guerra, con la mayor votación en la historia de Colombia. Todos mis ministros, y aquí hay un testigo, mi familia me decía, no se siente, todos sus antecesores fracasaron. Usted siga haciendo lo que sabe hacer, que es la guerra. Pero la persona que habló esta mañana, Shlomo Ben-Ami, me dijo, mire, yo sé que todo el mundo le está diciendo que continúe, y su popularidad era la más alta, además, más del 85% de popularidad. Pero piense en lo siguiente, imagínese usted al frente de su tumba, mire para atrás y piense, si usted se hubiera arriesgado y hubiera logrado la paz, ¿cuántas vidas se habría ahorrado, habría salvado? ¿Usted se iría a su tumba con la conciencia tranquila? Eso que me dijo Shlomo me impactó tanto que yo fui donde mi señora, le dije, voy a sentarme a negociar la paz. Pensando y tomando decisiones que pueden ser costosas políticamente, y me costó. Mi popularidad, apenas me senté, me dijeron traidor, ¿usted cómo es posible que se siente con esos terroristas? Pues, pero hoy no me arrepiento un solo segundo. Y quizás uno de los momentos más emocionantes de esta mañana de la primera jornada del World in Progress ha sido cuando en este atril ha tomado la palabra Edmundo González, el candidato electo en las elecciones de Venezuela. Si bien la responsabilidad principal recae en los hombros de los venezolanos, el apoyo internacional es fundamental. Nuestra causa es justa y procura la unión de todos los venezolanos a través de un cambio electoral pacífico, democrático y constitucional. Pero eso es justo también que contemos con el acompañamiento de las democracias del mundo, ejerciendo la necesaria presión democrática, propiciando un diálogo orientado a convencer a quienes mantienen el control del Estado de que este cambio redunda en beneficio de todos. Así como una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, así también la fortaleza de una región democrática depende de la calidad democrática de todos y cada uno de los países que la integran. Por eso, al mundo entero le conviene una Venezuela democrática. Por el bien de todos, hagamos de Occidente un hemisferio de libertad. Gracias por su atención. Sobre Ucrania hablaba con nosotros Anne Applebaum, que también participaba en este World in Progress. Ella es escritora, periodista, historiadora y premio Pulitzer. ¿Cree que la Unión Europea ha jugado un papel importante en la guerra de Ucrania? Muy relevante. La financiación de la Unión Europea para Ucrania ha sido muy importante. La Unión Europea como institución que ha ayudado a organizar parte de la ayuda humanitaria y militar para Ucrania, también algunas decisiones de comercio sobre y el modo en el que están tratados los refugiados, pues han tenido gran relevancia. Sin duda, acabo de estar en Kiev hace unas semanas y desde el punto de vista de Kiev, la Unión Europea es uno de sus socios y aliados más importantes. Por supuesto, la OTAN, pues bueno, que en cierto modo se solapa con la Unión Europea, es más importante todavía, sí, pero creo que la Unión Europea como institución es algo que se ve como un faro de luz y posibilidad por parte de Ucrania y los ucranianos. ¿Y cree que habrá una ampliación de la Unión Europea donde Ucrania juega un papel importante e incluso esté dentro? Cualquier cosa es posible y creo que es muy probable. Bueno, los líderes de toda Europa, ahora en Alemania, Francia, España, los de aquí también, se escucha a la gente que empieza a hablar de forma más realista acerca de lo que haría falta para que Ucrania accediese a la Unión Europea, qué significaría para el acuerdo Schengen, para la agricultura. Hay una conversación más realista que se está produciendo ahora y creo que todo es posible.
Lo que planea durante estas 2 jornadas, en todos los debates, los análisis, es el riesgo de la desinformación, las noticias falsas, la amenaza que tiene esto para las democracias. Sobre este punto en concreto, sobre la desinformación, las fake news, hablaba así la directora del País, Pepa Bueno. Todos los profesionales que lidian con la realidad están en la diana, con una novedad esencial. Mentiras, rumores, acosos han existido siempre, generalmente instigados desde el poder, de forma soterrada. Hoy no, hoy son líderes globales, nada menos que un expresidente de Estados Unidos y candidato de nuevo a la presidencia, Donald Trump, quien difunde este material tóxico. Él y un partido sistémico, el Partido Republicano, colonizado por esa amalgama de intereses e ideología ultra que es el trumpismo. Y esa doble dinámica, líderes que mienten a sabiendas y colonización de partidos conservadores clásicos, la estamos viendo por todo el mundo. Porque la otra gran novedad es que la era conectada permite expandir la irrealidad al instante, compartiendo estrategia y argumentario. Después de la intervención de Pepa Bueno, pausa para comer y la sesión de tarde de este primer día del World in Progress se iniciaba con la intervención de la vicepresidenta primera del Gobierno. Es por ello que les hablaba de legitimidad y de eficacia, pero la democracia también tiene que dar la batalla de la ejemplaridad. Los casos de corrupción, los abusos de poder no pueden tener cabida en una democracia. Desde luego no en la nuestra, en la española, donde la ciudadanía tiene que saber que contamos con recursos y con medios para intentar atajar estas situaciones lamentables. La tarde de esta primera jornada de Work in Progress ha estado dedicada fundamentalmente a la industria, sectores que están innovando, cómo van a seguir haciéndolo y cómo se conecta todo eso con los consumidores. Se ha hablado, por ejemplo, por parte de Iberia, del precio de los billetes en función de los nuevos combustibles que tendrán los aviones. El presidente de Indra lanzaba también un mensaje a los jóvenes que están pensando qué estudiar. Pagaremos billetes más caros. La aerolínea nos va a cobrar más. Eso es el riesgo absolutamente que tenemos. Si nosotros no nos movemos, al día actual el carburante sostenible cuesta entre 3 y 4 veces más que el carburante fósil. Claro. Entonces, hay un mandato, lo vamos a cumplir. El tema es, uno, ¿a qué precio lo vamos a cumplir? Y en segundo lugar, ¿dónde lo vamos a comprar? Imagínate, nosotros ya tenemos un compromiso que va más allá del compromiso que nos pide Europa de un 6%. Nosotros nos hemos comprometido, el grupo IAG, a tener un 10%, porque queremos ser líder en términos de descarbonización. 10% de nuestro carburante en 2030 va a ser carburante sostenible. Para hacerlo, tú empiezas a comprar posiciones para tenerlo disponible en esa fecha, porque, como decía, el carburante es muy escaso. Hemos invertido ya 800 millones para asegurarnos una parte de esa producción. Y gran parte de ese dinero lo hemos invertido fuera de España y hasta fuera de Europa. Y no porque queremos, es porque es la única alternativa que hay al momento actual. Entonces, la carrera es ser capaces de producirlo lo más posible en los países donde estamos para producir riqueza ahí y a un precio que no implique una subida de los precios. Al momento actual no hay ninguna duda, sería con un impacto negativo para los consumidores. Yo me pregunto si en España existe esa capacitación tecnológica, o en otras palabras, ¿de dónde vamos a sacar a todos los ingenieros e ingenieras que hacen falta? Sí, la realidad histórica lo que nos enseña es que los países que tienen mayor capacidades tecnológicas son países donde la inversión en el ámbito de la defensa es grande. Ahí tenemos los Estados Unidos, que invierten entre el 3 y el 3,5% de su PIB al año en el ámbito de la defensa. En el ámbito del I+D+I. Y la mitad de esa inversión viene del mundo público y del mundo de la defensa. Eso genera unos proyectos a medio y largo plazo, genera un conocimiento, genera una industria, genera redes de conocimiento y de ingenieros que luego permiten que pasen al ámbito civil. Y de hecho, el mismo origen de Internet es un proyecto del DARPA de los Estados Unidos. Muchas tecnologías, desde el 4x4, las epidurales, la pantalla táctil del móvil, el GPS, el radar, son tecnologías de origen del mundo de la defensa.
Entonces, nosotros lo que creemos y lo que vemos es que todos los países que tienen unas capacidades tecnológicas fuertes, una parte importante de ese origen es del mundo de la defensa. Lo vemos en el Reino Unido, en Italia, en Francia, en Alemania, en Japón, en Nueva Zelanda, en Canadá, en Australia, y también creemos que, por tanto, el mundo de la defensa y la tecnología también es una oportunidad para generar capacidad tecnológica, know-how, conocimiento, formar ingenieros que luego revierten en el tipo de sociedad que queremos. Sobre jóvenes, ha hablado también con el programa Enrico Letta. Estaba invitado a este foro, es ex primer ministro de Italia y acaba de terminar su informe sobre mercado único para la Unión Europea. ¿Qué papel tiene la Unión Europea hoy en el mundo? ¿Es usted optimista o pesimista? Optimista. Tengo una visión optimista si logramos hacer las opciones que tenemos que elegir. Es decir, si al contrario seguimos en esta inercia, esperamos, no tenemos valentía, preferimos permanecer donde nos encontramos hoy, entonces seré pesimista. ¿Dónde nos encontramos ahora? Yo creo que el verdadero problema actualmente está relacionado con el hecho de que hemos hecho la moneda única, tenemos la misma moneda todos, es decir, en la máxima integración posible desde un punto de vista económico y monetario, pero en los tres grandes sectores que son los determinantes para la competitividad y la seguridad, que son los mercados financieros, la energía y las telecomunicaciones, somos 27, no somos uno. Y cuando hablamos a nivel mundial de China, Europa y Estados Unidos, en este caso, Europa solamente es una expresión geográfica. Por lo tanto, mi tesis es que he expresado en mi informe es que es fundamental en los próximos años integrar estos tres mercados, la energía, las telecomunicaciones y los mercados financieros, y pasar de 27 a uno único. Tal y como hicimos con la moneda. Si esto lo logramos, recuperaremos nuestra competitividad y seguridad. Si no lo hacemos, continuaremos a declinar. Y yo creo que Europa tiene que empezar a enfrentarse a estos temas. Por ejemplo, un tema fundamental de la vivienda, la casa, que es un tema hoy en día esencial y que afecta a tantísimas familias. El tema de la fuga de cerebros, que también es otro tema fundamental. El sur se va al norte y el este se va a occidente. O sea, existe una desertificación en grandes partes de Europa. Luego existe una saturación también, una saturación. Esto también implica la necesidad de políticas europeas, una reforma de las políticas de cohesión. Hace falta ocuparse de los jóvenes. En mi informe, yo he presentado una propuesta sobre cómo lograr que esa parte tan importante de la educación de los jóvenes, la escuela, sea un Erasmus pagado por Europa para todos los chavales, para todos los chicos y chicas, no solamente para los estudiantes universitarios o aquellos que se lo pueden permitir, sino para todos. Es una de las propuestas que yo espero que será tomada en cuenta. Dos asuntos más, la inteligencia artificial y las grandes empresas tecnológicas. ¿Cómo van a competir en un mercado como el europeo? ¿Qué límites hay que poner a estas empresas en un entorno en el que todo está cambiando y en el que aparece con fuerza eso, la inteligencia artificial? Pero mira, la forma de ponerle unos límites razonables es promover la creación en España, que sería la primera en Europa, de la primera agencia certificadora de algoritmos robustos, de algoritmos seguros. Lo podemos hacer en La Coruña, porque tenemos la primera agencia europea de inteligencia artificial. En Hermes esto lo resumimos así, en esta tarjeta. Ahora es cuando teóricamente os van a distribuir esta tarjeta. No tiene banda de crédito, lo siento, ¿vale? Pero os ayudará a recordar R2-T2. R2-T2 es muy parecido al robot de la Guerra de las Galaxias R2-D2, pero esto es R2-T2. Los algoritmos tienen que ser dos Rs. R, revocables. Si afectan de forma sensible a las personas, detrás tiene que haber una decisión revocable, analizable por una persona. Dos, responsables,
quien produce, vende, distribuye y usa la IA es responsable civil y penalmente de todos los efectos negativos de la IA. 3. La primera T, transparentes. Se acabaron las cajas negras. Esto es como en el medicamento. Tiene que haber una agencia certificadora que permita abrir la caja negra. Y 4, trazables. Tenemos que saber de dónde viene y a dónde va. Yo voy a hablar de mi libro también aquí, ¿no? De acuerdo. Pero tú vendes libros, yo regalo tarjetas. Bueno, tampoco vendo, no. Yo lo regalo casi todos. Bueno, regala libros. Entonces. Sí, regalo. Un libro que se va a llamar, porque saldrá en enero, Una teoría crítica de la inteligencia artificial. Y ya le he dicho al editor, no me pongas en la portada un robot con forma humana o un dedo como el cuadro de Miguel Ángel. O sea, no, eso no quiero. Ni me lo pongas de color azul. ¿No? Estamos buscando una... Si hay alguna idea, será bienvenida. Una roca. No queremos que sea de color azul y no queremos que sea un robot con forma humana. Porque eso va exactamente contra la tesis del libro. Mi tesis es que estos son dos cosas distintas. ¿Por qué nos empeñamos, estoy de acuerdo contigo, Enrique, por qué nos empeñamos en que los robots sean lo más parecido a nosotros? Eso es un antropomorfismo, un antropocentrismo brutal. Si yo quiero que mi coche sea conducido por un sistema automático, lo quiero porque quiero que sea algo distinto del humano, es decir, que no beba, que no se drogue, que no se duerma, que no se canse. Esta primera jornada del foro se cerraba con la intervención de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno. Volvía a insistir una vez más que la reducción de la jornada laboral va a suceder. Voces aferradas a que reducir la jornada laboral sería una hecatombe cuando vivimos, como saben, una auténtica revolución tecnológica. Y cuando ya saben ustedes que Keynes, en una conferencia pronunciada en Madrid, en la Residencia de Estudiantes, ya pues hace 100 años teorizó que en estos momentos deberíamos de tener una jornada laboral, decía Keynes, no yo, de 15 horas. Pero les pongo un ejemplo. En mi ejercicio profesional como abogada, pregunten a cualquier abogada en ejercicio el tiempo que tardaba yo en buscar o documentar un pleito con la jurisprudencia o con la doctrina y cuánto se tarda ahora con un simple clic. Por tanto, todas las tesis de demolición de Apocalipsis acerca del tiempo del trabajo y también de la producción del trabajo no son, creo, que reales. Es más, lejos de estar ante una hecatombe, lo que tenemos es que discutir acerca de cómo hacemos para que la revolución tecnológica aumente la productividad. Esto ya está pasando. La discusión que tenemos ahora es que va de democracia, va de repartir la productividad. Y esto es lo que nos debe de ocupar en estos momentos y en este país. Segunda jornada del Work in Progress, ropa diferente porque estamos en un día distinto, que daba comienzo con las palabras de López Burniol. No sé si fue ayer o anteayer, Javier Cercas publicó un artículo en El País sobre la retirada de Nadal, de Rafael Nadal. Y en él decía que del deporte, del tenis, que concretamente Cercas también ha practicado, sacó dos enseñanzas: que hay que respetar al adversario y que hay que respetar las reglas. Yo me permitiría añadir a que a esto es necesario, para que la vida pública sea sana, que el principio fundamental que esté vigente es el único principio ético de validez universal que no es metafísico, que el interés general prevalezca sobre el particular. Muchas gracias. Y a partir de ahí, uno de los objetivos de esta segunda jornada era debatir sobre la sostenibilidad, conectada con distintos sectores que han abordado las distintas mesas de debate: la energía, las materias primas o la sostenibilidad en las propias casas que habitamos, en las viviendas. ¿Qué podemos hacer para tener una vivienda más sostenible? ¿Qué puede hacer la arquitectura? ¿Qué materiales y técnicas estáis utilizando en los proyectos de vuestros despachos? Lo que utilizamos más es la madera. Estamos haciendo edificios multiplanta de residenciales, equipamientos con madera, que es un material que de por sí, solo con su producción, ahorra una cantidad de emisiones que nos permitiría deshacer y hacer el edificio un montón de veces, ¿no? O sea, no hay nada que sea similar
Por poner un ejemplo práctico, nosotros estamos haciendo una torre en Rabat, la Torre de Mohamed VI. Nos dimos cuenta que los baños tenían un acabado como de estucado, casi marmóreo, era muy bonito y nos pusimos como a investigar qué técnica era esa. Nos dimos cuenta que hay una técnica en Marruecos que se llama tadelac, que es coger la piedra caliza que viene del Alto Atlas de Marrakech, se calcina, se mezcla con agua y luego a través de una serie de jabones que incluso utilizan para la higiene son capaces de hidrofugar las zonas. Esa cultura árabe también como del baño y esas técnicas tradicionales. Déjenme aclarar algo, no es una crítica, pero vamos, el agua sigue cayendo del cielo. El problema no es que no haya suficiente agua. El problema es que no cae cuando la necesitamos o cuando nos gustaría. Claro, este es un gran tema, ¿no?, de interpretación del cambio climático, cuando los medios de comunicación hablan del cambio climático, destacan dos impactos. De tres, el impacto en la fisiología humana, en la infraestructura, y en las infraestructuras en plural, esto derivado de los acontecimientos climáticos extremos. El tema es que la energía acumulada en el sistema, el equivalente a centenares de bombas atómicas al día, pues aleatoriza el sistema, es decir, ya no hay ciclos, ya no hay orden, y cuando no tenemos perspectiva, pues no podemos organizar la sociedad, la economía, ni la humanidad en su conjunto. Sigue cayendo agua del cielo, el problema es que no cae cuando la esperamos. Y además hay picos de sequía y picos de inundaciones. Hay más de 20 millones de personas al año que se ven forzadas a desplazarse debido a estas limitaciones climáticas. Hay una protección en Naciones Unidas que dice que en 2030 tendremos 1,2 mil, es decir, 1.200 millones de personas que se verán obligadas a desplazarse por el cambio climático. Pero hay algo muy interesante. Cuando hablamos de esto desde el punto de vista eurocéntrico, nos referimos continuamente a esto como una crisis de refugiados. Y yo no creo que Europa esté sufriendo una crisis de refugiados. Creo que los refugiados climáticos están sufriendo la crisis europea, que es lo contrario. Y lo que quiero decir es que cuando nos fijamos en dónde van estas personas, 9 de cada 10 se quedan en sus propios países. Los somalíes en las costas de Somalia, más allá de Mogadiscio, o si son los colombianos, se quedan en Colombia. No son personas que vienen hacia las economías avanzadas. Y ya en el tramo final, el cierre de Salvador Illa, el presidente de la Generalitat, pero antes dos intervenciones también muy esperadas. La inflación que hemos visto ahora no era esto, era una inflación basada en los suministros. La energía, perdón, el sector de la alimentación y la energía es lo que ha provocado. Esto no se resuelve aumentando los tipos de interés. Esto daña más a los consumidores. Entonces, creo que Teresa Ribera lo hizo muy bien. Creo que es una de las mejores ministras de energía del mundo, porque ella gestionó esta cuestión. Planteo que los avances en la razón, en la racionalidad, en la ciencia y en los humanismos, es decir, la priorización del bienestar humano por encima del resto, que ha sido digamos, lo que nos ha permitido esta palanca de cambio en los últimos años. Y puede que me digan, oigan, esto es lógico, todo el mundo está a favor del bienestar. Bueno, no necesariamente. Hay muchos sistemas ideológicos contrarios al humanismo, como por ejemplo el hecho de que la moralidad se desprende de la adscripción religiosa, o ese movimiento hacia los nacionalismos autoritarios y los populismos, esa desconfianza para con la razón y la ciencia y la democracia y esas, digamos, categorías de la población que tienen más interés en la glorificación de líderes religiosos y de la glorificación de la nación y de la tribu. Las ideologías reaccionarias, es decir, vuelta hacia atrás, hacia la Edad Media, ¿no? Volver hacia la América Grande de nuevo, y las ideologías revolucionarias basadas en el desmantelamiento del sistema para una vuelta a empezar de cero. En cuanto a la segunda pregunta que se me plantea, me dicen, aunque haya habido mucho progreso, no deberíamos ser autocomplacientes. Y mi argumento es que no. Yo siempre digo que no deberíamos limitar nuestra interpretación del progreso. Debemos tener una lectura del mundo
precisa. A veces a mí me definen como un propagador de optimismo, lo que no deja de ser engañino, ya que yo no digo que no haya que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Yo lo que planteo es que hay que tener una lectura del mundo que no se limite a los titulares de la prensa, sino a la comprensión de tendencias a largo plazo, que la mayoría son positivos. No es optimismo, es una lectura más detallada, más refinada. Desde luego debemos ser conscientes del sufrimiento y de la injusticia diarios, que son una realidad. Because there are dangers in thoughtless pessimism, in being too distracted by what goes wrong, to have a cynical view of the human condition. One of them is fatalism. If you really believe that all of the attempts to make the world a better place have failed, and that things are just getting worse and worse, why even try? Why sink time and money and effort into a futile cause? It can also lead to radicalism, to calls to smash the machine, to drain the swamp, to burn the empire to the ground, to empower a would-be dictator who says, only I can solve the problems. A third question raises, is progress inevitable? And the answer is clearly not. Progress does not mean that everything becomes better for everyone, everywhere, all the time. That would not be progress. That would be a miracle. And progress is not a miracle. Progress consists of using knowledge to solve problems. Problems are inevitable. They are part of the human condition. Los problemas son inevitables, forman parte de la condición humana. El universo no tiene ningún interés benevolente en nuestro bienestar. Al contrario, el universo es diferente a nuestro bienestar. La entropía, el hecho de que el desorden aumenta inevitablemente porque el sistema tiene más posibilidades de estar desordenado que estar ordenado. Podemos temporalmente y localmente crear el ordo aplicando energía, pero esto aumenta necesariamente el desorden en cualquier otro lugar. Es decir, por ejemplo, produce contaminación. Y después tenemos también el tema de la evolución. Los organismos evolucionan constantemente para intentar evitar nuestras defensas y comernos desde dentro, como es el caso de los hongos, los virus, los patógenos, trabajan para comer nuestros residuos también. Y la naturaleza humana es compleja. Incluye diferentes facultades y muchas son bastante irracionales y destructivas. Las personas, tenemos cierta sensación de tribalismo. Es natural intentar tener un líder y seguirle, más que promover las instituciones de la democracia. También tenemos venganza. Es decir, las personas tenemos muchos sesgos cognitivos. Por ejemplo, la tendencia a evaluar la probabilidad a través de anécdotas y ejemplos. Y también hay compensaciones inevitables. No se puede tener todo. Si tenemos mayores incentivos para que las personas innoven, esto va a provocar desigualdades, porque habrá gente que se beneficiará más que otras. Si damos a la gente más libertad, también significa que tiene más libertad para destrozar sus vidas. Y estas soluciones crean nuevos problemas que hay que resolver. Entonces, el progreso no es natural. Es posible porque tenemos procesos cognitivos que pueden resolver problemas, porque nos preocupa el bienestar de los demás, pero el progreso es posible solo cuando aplicamos el conocimiento para promover el florecimiento humano. El progreso puede continuar si seguimos comprometidos con la razón, la ciencia y el humanismo. Y si no lo hacemos, pues entonces el progreso no existe. Muchísimas gracias. Quiero que sepan que siempre tendrán los brazos abiertos de Cataluña para acoger nuevos encuentros y poner en práctica las propuestas que han compartido para legar a nuestros hijos y nietos un mundo mejor. Vull que el món conegui i reconegui la Catalunya que proposa i actua, que s'implica i es responsabilitza no pas
la Cataluña del Plany y de la Queixa. Muchas gracias y enhorabuena por estas jornadas. Por cierto, antes de terminar, decir que este foro también es sostenible, ha ido midiendo la huella de carbono durante estas 2 jornadas para lograr ese certificado de sostenibilidad, y esto va desde la vajilla que se utiliza en las pausas de café hasta la iluminación que tiene el teatro en el que se han reunido todos los asistentes. Esto ha sido todo, ha sido una versión muy comprimida de todos los que han pasado por el foro. El World in Progress completo está alojado en los canales de YouTube de las cabeceras del Grupo Prisa, por si lo queréis revisitar o algunas de las ponencias verlas de forma íntegra. Volvemos el año que viene.